Hola, bienvenidos al canal Descubre, Aprende y Ahorra. Una pregunta: si tenemos un objeto como este y lo deslizamos sobre una superficie y después lo viramos sobre esta cara y lo deslizamos sobre esa superficie, ¿será necesario hacer más fuerza para deslizarlo sobre esta cara que sobre esta cara? Vamos a verlo, vamos a hacer los ensayos. Ahora vamos a pesar la caja y vamos a ver cuál es el peso que tiene. El peso total de la caja. Pesa 2.82 libras. 2.82 libras. Y ahora vamos a hacerle los ensayos de arrastrarla por dos de sus caras, que son totalmente diferentes en cuanto al área que tienen cada una de esas dos caras. Esta es una y esta es la otra. Ven que una cara tiene un área mucho más pequeña que la otra cara. Y vamos a ver si la fuerza que es necesaria hacer para arrastrarla sobre esta cara es menor que la que es necesaria hacerla para arrastrarlo sobre esta cara. Eso lo vamos a comprobar ahora. Y este es el peso. Vamos a arrastrar esta caja con esta pesa. Y entonces en la pesa va a marcar la fuerza que se necesita hacer para arrastrarla. Y ahí vamos a saber la fuerza de rozamiento que está ejerciendo esa caja sobre esta mesa. Entonces esta parte de la caja tiene 9 pulgadas de largo y 6,5 pulgadas de ancho. Es decir, que aquí hay una superficie de 9 por 6,5 pulgadas. Y después la vamos a arrastrar por esta otra superficie, que es una parte mucho más estrecha, que va a tener igual 9 pulgadas de largo, pero entonces va a tener solamente 2 3/4 de pulgadas de ancho. Es decir, que va a haber una diferencia en cuanto a la superficie, y vamos a ver si eso nos da una diferencia en cuanto a la fuerza que hay que hacer para arrastrarla por la mesa. Vamos a hacer el primer ensayo. Vamos a hacer el primer ensayo ahora. Ahí nos está indicando que fue necesaria una fuerza de 0,90 libras. Esa es la fuerza necesaria para arrastrar esta caja con esta superficie apoyada en esta mesa. Ahora vamos a ver cuando la viremos qué fuerza hace falta realizar. Aquí tenemos la caja en la superficie más pequeña y vamos a ver qué fuerza hace falta. Miren, ahí terminó en 0,91 de libra. Está sobre esta superficie, sobre la mesa. Y aquí está la indicación: 0,91 libras. Fue la fuerza que hizo falta para arrastrarla. Y cuando estaba por esta otra cara, hizo falta 0,90 libras. Es decir, que la diferencia es solamente una centésima. En la medición ha sido solamente una diferencia de una centésima. Es decir, que no es representativa la diferencia de fuerza que fue necesaria para arrastrar esta caja por esta cara y después arrastrarla por una cara igual que esta. Es decir, que la fuerza de rozamiento no está determinada por la superficie que se esté exponiendo al rozamiento. Bueno, ¿qué les parece? Han habido sorpresas, ¿eh? ¿Quién se iba a imaginar que para arrastrar un objeto sobre esta cara se necesitaría la misma fuerza que para arrastrarlo sobre esta? Porque son superficies totalmente diferentes. Pero es así, porque la fuerza de rozamiento no depende del área del objeto que esté apoyado sobre la superficie, sino que depende de los materiales que están interactuando. En ese caso era una caja de cartón y una mesa de plástico. Y ahora vamos a calcular el coeficiente de rozamiento dinámico que se estaba manifestando ahí en ese movimiento. Los datos que tenemos es que la caja, al pesarla, tenía 2,82 libras,
Esto lo convertimos a kilogramos para hacer los cálculos de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. Estas libras representan 1,3 kilogramos y en la indicación que daba la pesa al arrastrarlo era una indicación de 0,9 libras. Eso lo convertimos a kilogramos, es 0,41, y cuando lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad tenemos la fuerza que realmente se estaba ejerciendo ahí, porque la pesa indica solamente un valor de masa. Esa masa hay que multiplicarla por la aceleración de la gravedad para saber la fuerza que se estaba impartiendo. Y al calcular esa fuerza, que realmente es la fuerza de arrastre, vimos que es de 4,05 newton. Y la fuerza que ejerce la caja sobre la superficie al apoyarla, como la caja pesa 1,3 kilogramos, eso lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad y calculamos la fuerza que está ejerciendo esa caja sobre esa superficie. Y esa fuerza es de 12,71 newton. Entonces, vamos a la fórmula que decimos que la fuerza de arrastre, que es la que vimos al hacer el pesaje, pudimos determinar la fuerza de arrastre, que es esta, es igual a la fuerza que ejerce la caja sobre la superficie multiplicado por el coeficiente de rozamiento dinámico, que es lo que queremos saber. Al despejar el coeficiente de rozamiento dinámico en la fórmula, tenemos que nos queda que la fuerza de arrastre dividida sobre la fuerza que ejerce la caja sobre la superficie es igual al coeficiente de rozamiento dinámico. Entonces dividimos 4,05 entre 12,71 newton y nos da que ese coeficiente de rozamiento dinámico en esos materiales tiene un valor de 0,32, específicamente en esos materiales con el que hicimos el ensayo. Ese es el valor del coeficiente de rozamiento, y ya ven que hubo una sorpresa, es decir, la fuerza que se necesita para arrastrar un objeto no depende del área del objeto que está expuesto a la superficie de rozamiento. Depende del coeficiente de rozamiento dinámico de los materiales que intervienen. Muchas gracias por la atención.